En 2026 viviremos el Mundial de Fútbol más grande de la historia. 48 selecciones, 3 países anfitriones y más de 100 partidos. A simple vista parece un avance, una evolución del deporte rey, pero no todos piensan así. Hoy vamos a hablar de por qué muchos consideran que el Mundial del 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, podría ser el peor mundial de todos los tiempos. Desde un formato inflado, decisiones polémicas, falta de identidad y ambiente, hasta intereses más económicos y deportivos. Este torneo ha despertado más dudas que ilusiones. ¿Estamos ante una fiesta de fútbol o ante su transformación definitiva en un negocio global? Vamos a analizarlo todo, así que me dejo de enrollar y vamos con el vídeo. Uno de los cambios más polémicos del Mundial del 2026 es la expansión del torneo a 48 selecciones, una decisión que, si bien se presenta como inclusiva y global, para muchos representa un serio retroceso en cuanto a la calidad del fútbol que veremos. Ampliar la cantidad de equipos implica que muchas selecciones que antes no lograban clasificar porque simplemente no tenían el nivel competitivo necesario, ahora tendrán un lugar garantizado, lo que reduce el mérito deportivo y la exigencia de llegar a la Copa del Mundo. Esta sobreabundancia de participantes aumenta las probabilidades de ver partidos desiguales, donde selecciones con poca tradición o experiencia se enfrenten a potencias establecidas con diferencia de nivel. Es decir, que en ese Mundial del 2026 podemos ver a países como Francia, Alemania, España enfrentándose a países contra la India, San Marino, por ponerte ejemplos tontos, de selecciones que con todos los respetos del mundo no dan el nivel. Pero lo que puede hacer es que haya goleadas previsibles y una escasa emoción, lógicamente. La fase de grupos también corre el riesgo de convertirse en una etapa de trámite para las grandes selecciones, quitándole intensidad y dramatismo al arranque del torneo. Además, al pasar de 64 a 104 partidos, el torneo puede volverse excesivamente largo y saturado, que no solamente afecta a los jugadores y cuerpo técnico, sino también al público, que podría perder el interés frente a tantos partidos irrelevantes o sin historia. El Mundial siempre fue considerado el torneo de la élite del fútbol, un lugar donde solo los mejores llegaban luego de un proceso de clasificación exigente. Con este nuevo formato, ese prestigio se disuelve, y en lugar de concentrar lo más alto del fútbol mundial, el torneo corre el riesgo de parecer un campeonato inflado, más enfocado en el negocio y en el alcance mediático que en el espectáculo deportivo de primer nivel, aunque algunos defienden que esta apertura permite nuevas historias y posibles sorpresas como fue el caso de Marruecos en 2022, lo cierto es que estas son excepciones, no la regla. Aumentar la cantidad de equipos no garantiza más competencia, sino más desigualdad, y si la calidad del fútbol se sacrifica en nombre de la inclusión, el Mundial podría perder justamente aquello que lo hacía único, su intensidad, su nivel y su magia. Otro de los aspectos más criticados del Mundial del 2026 es el hecho de que será organizado de forma conjunta por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. Si bien esto suena ambicioso, moderno, en términos de cooperación internacional, en la práctica plantea serios desafíos logísticos, organizativos y hasta emocionales, que podrían afectar la experiencia del torneo tanto para jugadores como para aficionados. Por un lado, estamos hablando de un continente gigantesco, con distancias extremas entre ciudades, sedes, zonas, horarios diferentes, climas muy variados y culturas futbolísticas completamente distintas. No es lo mismo jugar en la Ciudad de México a 2000 metros de altura que hacerlo en Miami con 40 grados de diferencia. Estos contrastes afectan directamente la preparación física, la logística de los equipos y hasta el rendimiento en el campo. Los traslados podrían ser agotadores, con vuelos internos de hasta 6 o 7 horas entre partidos, lo que incrementa el riesgo de fatiga, lesiones y desventajas deportivas dependiendo del grupo asignado. Además, la falta de una identidad clara de anfitrión podría restarle alma al torneo. En los mundiales tradicionales como Brasil 2014, Alemania 2006 o incluso Qatar 2022, se respiraba una atmósfera increíble en todo el país. Esa identidad compartida por los hinchas, las ciudades y los medios generan una conexión emocional que da sentido al evento. En 2026 esto se disuelve, la experiencia será fragmentada, más parecida a un campeonato multinacional de clubes
que a una verdadera fiesta de selecciones nacionales. Cada país tiene su propio estilo, su propio público, su infraestructura, su idioma, sus reglas, su relación con el fútbol. Para muchos esto no se siente como un solo mundial, sino como 3 eventos separados bajo el mismo nombre. Este modelo también afecta al fútbol europeo en varios sentidos. Primero, desde el punto de vista físico y de calendario. Los clubes europeos que aportan a más del 70% de los futbolistas mundialistas sufrirán aún más las consecuencias de un torneo largo, lo cual repercute directamente en las temporadas de las ligas como la Premier, la Liga Española me estoy refiriendo aquí, y la Bundesliga. Segundo, a nivel cultural y de conexión con el evento, los aficionados europeos podrían sentirse desconectados. Muchas sedes están en ciudades sin gran tradición futbolística, con horarios difíciles para seguir los partidos en vivo. Es decir, en Europa muchos partidos del Mundial del año que viene se van a ver de madrugada, igual que este Mundial del año 2025, Mundial de Clubes. Otro de los aspectos más cuestionados del Mundial del 2026 es su nuevo formato de competición, que será totalmente distinto a lo que conocíamos hasta ahora. Con la expansión de 48 selecciones se abandonará el clásico de 8 grupos de 4 equipos, el clásico esquema me estoy refiriendo aquí, donde se clasificaban los 2 primeros a octavos para dar paso a un sistema de 12 grupos de 4 participantes, donde avanzarán a la siguiente fase los 2 primeros de cada grupo, más los 8 mejores terceros. Esto desemboca en una fase de 16avos de final de 32 equipos, lo que implica que no solo haya una expansión en cuanto a cantidad de partidos, sino una serie de consecuencias que muchos la consideran negativas para el ritmo, la emoción y la lógica del torneo. Para empezar, este nuevo formato complica la dinámica del mundial. El sistema tradicional era simple, emocionante y fácil de seguir. Todos sabían que con 2 victorias una selección estaba casi clasificada y con una derrota se complicaba todo. En cambio, con 12 grupos y se clasifican los 8 mejores terceros clasificados, que esto se me había olvidado decirlo, perdón, se abre la puerta a todo tipo de cálculos, combinaciones y partidos donde perder ya no es tan grave. Esto puede derivar en selecciones que avancen jugando a especular sin necesidad de buscar la victoria. Incluso pueden incentivar el pacto tácito o empates convenientes, especialmente si se mantienen los partidos simultáneos en la última jornada de grupos. Además, al haber tantos grupos y tantos equipos pasando de fase, la fase de grupos pierde el valor competitivo. Ya no es un filtro exigente donde solo pasan los mejores, ahora se vuelve una especie de trámite donde muchas selecciones clasifican con apenas un par de empates o una sola victoria. Esto disminuye la tensión, la urgencia y el carácter dramático que hacían tan atractivos los partidos del Mundial desde el primer día. La emoción de los grupos de la muerte o los finales de infarto podrían quedar en el pasado. Uno de los aspectos más debatidos del Mundial del 2026 es la falta de ambiente futbolero que se espera en muchas de sus sedes, especialmente en Estados Unidos, que es el país que albergará la mayoría de los partidos. Aunque se trata de un país con infraestructura moderna, tecnológica muy buena y estadios impresionantes, lo que muchos temen es que el corazón de este torneo esté dominado por un entorno artificial distante y que ese entorno artificial gane a la verdadera pasión futbolística. Y es que Estados Unidos no tiene una cultura futbolera comparable con la de Europa o América Latina. Por ejemplo, el béisbol, el baloncesto o el hockey es mucho más importante en Estados Unidos que el soccer, es decir, el fútbol de pelota y red, básicamente. Y es que la realidad es que Estados Unidos está diseñado para otro tipo de deportes como los que he dicho antes. El público está más acostumbrado al espectáculo que al sentimiento futbolístico. La experiencia puede parecer más un show deportivo que una verdadera celebración popular del fútbol. Además, el público estadounidense es muy diferente al tradicional. No corea en masa, no genera cánticos emblemáticos, no vive el mundial igual que lo puede vivir gente de Argentina, Brasil, Marruecos, Italia o Croacia. En Estados Unidos existe el riesgo de que muchos partidos se jueguen con un ambiente tibio, con público local
que asiste más que por curiosidad o entretenimiento que por amor real al fútbol. También existe una fuerte crítica a la forma en que se venderán los boletos y se gestionarán los eventos. Se espera un enfoque 100% comercial con entradas extremadamente caras, paquetes VIP y una experiencia corporativa. Se excluye a muchas hinchadas tradicionales y si a esto le sumamos que los partidos estarán repartidos por decenas de ciudades con poca conexión entre sí, es probable que la atmósfera del mundial, esa sensación de que todo un país vibra con el torneo, simplemente no se sienta. Será más bien un mundial desconectado y fragmentado. Esto contrasta fuertemente con otras ediciones recientes. En Brasil de 2014, por ejemplo, cada ciudad se llenaba con banderas, música y gente viviendo el fútbol en cada esquina. Pasó lo mismo en Rusia en 2018 o en Sudáfrica del año 2010. El ambiente fue muy intenso con estadios llenos. En 2026 muchos temen que los estadios, que son muy gigantescos, haya un público indiferente, donde los gritos sean reemplazados por selfies y donde el negocio sea más importante que el sentimiento. Y es que cada vez es más evidente que las decisiones detrás de esta edición están guiadas principalmente por intereses económicos, comerciales y geopolíticos, en lugar de priorizar lo deportivo, lo cultural o lo pasional. La expansión a 48 selecciones no responde a una necesidad deportiva, sino a una lógica de mercado. Más partidos, más derechos de televisión, más entradas y más dinero. Del mismo modo, repartir la sede entre Estados Unidos, México y Canadá tiene mucho más que ver con maximizar el alcance económico y político del torneo que con la tradición futbolística o la identidad anfitriona. Es evidente que la FIFA, bajo la presidencia de Infantino, está empujando al Mundial hacia un modelo de megaevento global corporativo, que es el cliente. El Mundial, que es un símbolo de unidad global a través del deporte, se está convirtiendo en un producto premium para audiencias globalizadas, más cercano a un Super Bowl o a unos Juegos Olímpicos gestionados por corporaciones que a una verdadera fiesta popular del fútbol. Esto afecta también la narrativa del torneo, en lugar de enfocarse en historias humanas, sueños colectivos, hazañas deportivas, se da prioridad más al marketing y a las métricas digitales, es decir, al dinero. En este contexto no sorprende que muchos vean el Mundial del 2026 como el más frío, distante y comercial de todos los tiempos. En fin amigos, pues hasta aquí mi vídeo hablando sobre el Mundial del 2026 y los problemas que le veo a este torneo. Espero que os haya gustado, si es así, dale like, suscribíos, si es que por supuestísimo no lo estáis, y nos vemos en el siguiente. Ya sabéis, ser felices y un saludo. Chao, chao, chao.